Mira, yo entiendo que a cualquier persona, cualquiera, no le haya gustado esta película. También entiendo que a los niños es casi seguro que esta película les va a gustar. Y si te identificas como crítico de cine y esta película no te gusta, también lo entiendo. Pero si eres una de estas personas que, como yo, por allá en el año 2012, vivimos esa era dorada, esos años gloriosos en los que YouTube se dispara y se llena de gameplays de Minecraft, que nos vimos series completas como Planeta Vegeta, que veíamos los videos de Danny Rep en los juegos del hambre en servidores en Minecraft, que pasábamos horas y horas y horas derrochando nuestro tiempo en un mundo en solo o en cooperativo, o pasando el rato con amigos en servidores míticos, de los cuales hoy solo queda el recuerdo, y aún así no te gusta esta película, no te causa alegría, nostalgia. Si no te gusta esta película, entonces puedes irte a la... Pero bueno, ya hablando en serio, vamos a hablar a grosso modo de la peli, pero de forma muy honesta. Trataré de no aburrirlos con mis opiniones y sobre todo de no enceguecerme tanto con este corazón de un fan que creció con este videojuego y que hoy creo yo que tiene una adaptación que le hace mucha justicia en la pantalla grande. Vamos a comenzar hablando de por qué la necesidad de una película de Minecraft. Si bien es cierto, Hollywood en los últimos años ha tratado de adaptar todo lo que caiga en sus manos a la pantalla grande y preferiblemente en formato de live action. Super Mario Bros. Creo que es un antes y un después en el considerar hacer películas animadas de estas cosas que estamos adaptando de otros formatos. Porque a pesar de que Sonic es el pionero en esta tendencia de adaptar videojuegos a películas y que sea de forma exitosa, creo que Super Mario pone un antes y un después y nos hace considerar el por qué es necesario adaptar Minecraft como un live action y no como una película animada, puesto que tanto Sonic como Super Mario tienen sus pros y sus contras del formato que utilizan, pero ambos fueron exitazos. De hecho, Sonic la sigue rompiendo con cada secuela que saca. Y es aquí donde pasamos a la parte en la que consideramos que realmente es un reto hacer una película de Minecraft, porque ya hemos intentado obtener historias decentes a partir del videojuego base, pero no ha resultado. Ninguna producción, serie o historia ha tenido un éxito diciente que pueda hacernos pensar que es una adaptación justa para el videojuego. De hecho, en varias ocasiones no se siente como el videojuego, a pesar de que estás viendo los gráficos del videojuego o mecánicas del videojuego. Pero en esta película ocurre algo muy distinto, porque la película no crea una historia independiente dentro del mundo del videojuego, como si lo hizo la película de Super Mario o la película de Sonic, sino que hace que lo sintamos como un videojuego, pero sin referenciarse a él como tal. Uno como espectador logra sentir que la película le transmite lo que el juego le transmitía, un mundo totalmente aparte del mundo real, pero que sirve exactamente como un escape, como una forma de potenciar toda la creatividad, como una forma de huir de los prejuicios del mundo real, de la rutina, de las limitaciones físicas. Y es esto lo que lleva a Steve en primer lugar a Minecraft. Seguir su corazón, sus instintos. Y luego a nuestro pequeño protagonista, del cual no recuerdo el puto nombre, tal vez por lo olvidable que es su personaje, pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora solo quiero dejar claro el reto que era establecer una película que no tuviera una historia que solo se basara en el mundo del videojuego, porque el videojuego como tal no tiene en esencia ninguna historia. Y aún así, la película logra transmitir ese sentimiento, como ya lo dije, y además hacer justicia al pequeño lore que sí tiene el videojuego, easter eggs y homenajes a la cultura que generó el videojuego en una generación entera. Pero bueno, hay que hablar de lo que esperaba la comunidad y lo que obtuvo. Sin duda la comunidad desde el inicio estaba dividida. Sale el tráiler y muchos dicen así como... ¿qué putas es esto? Y otros dicen, hey, no me lo esperaba, no lo pedí, pero me gusta lo que veo. A medida que pasa el tiempo, se hace más grande la comunidad de personas que se hypea por la película y las personas que tienen ese rechazo hacia el Steve gordo, interpretado por Jack Black, a la ridiculización del personaje de Jason Momoa, se va haciendo más pequeña. Y entonces, la expectativa de Minecraft crece y crece. Y solo nos podemos preguntar, ¿será que esta vez vamos a ver algo que valga la pena en la pantalla grande? Y creo que el truco está en no esperar eso. El truco para ver esta película, al igual que muchas otras producciones por el estilo, es ir al cine no esperando ver una superproducción, un gran guión con una historia profunda, personajes entrañables, sino más bien una producción que busca que pases un momento divertidísimo, que sientas que se está recreando la mecánica que tanta alegría te dio del videojuego, que se están trayendo a la vida personajes del mismo videojuego y que estás viendo algo que no sabías que querías ver, pero sin duda necesitabas ver. Y personalmente fui a la sala de
cine esperando ver una película muy estilo Minions, donde solo hay humor de pastelazo, muy poco desarrollo en los personajes, una historia predecible, y me encontré con una montaña rusa de momentos memorables, unos matices de personajes y una película que a mi parecer es muy interesante de analizar, porque no es buena, pero no es mala, y los pros que tiene hacen que consideres que es una película bastante justa en lo que respecta a adaptar el videojuego. Creo que para este punto muchas personas que están viendo este video ya han visto la película, pero si no, es importante mencionar que se vienen spoilers. Entre la lista de cosas que definitivamente no me gustaron de la película, está varios de sus personajes, pues solamente Steve y el personaje encarnado por Jason Momoa creo que tienen un peso y relevancia en la película, y creo que el personaje de Jason Momoa la carga completamente. Él carrea la película. Sin este personaje, y de hecho cuando muere dije, maldita sea, aquí debería acabar la película, pero sin este personaje creo que a la película le hubiera costado mucho más avanzar. Y de hecho es porque el personaje es el único que tiene un desarrollo real, uno de los que más tiempo en pantalla tiene, y el único que realmente estaba pasando por un drama, una tragedia. Y por eso Steve también se le acerca, porque es otro que también estaba en serios problemas. Y creo que vitaliza bastante la historia, el inicio con el perrito, a pesar de que el perrito se pierde casi toda la película, pero eso le da un impulso bastante importante a las motivaciones del personaje de Steve. Que sí, hay momentos en la película en la que se deja de lado esa motivación y solo se busca seguir con la aventura, pero es que a diferencia de otros personajes, como estas que están viendo en pantalla, que no recuerdo sus nombres, y este niño, del cual tampoco me acuerdo su nombre, y que supuestamente debería ser el protagonista de la película, creo que son totalmente olvidables. El niño a duras penas entendemos que está pasando por un momento difícil, porque se acaba de mudar a una ciudad y le están haciendo bullying, pero eso es tan genérico que ni siquiera lo sentimos como un problema real. La hermana mayor nos hacen entender que siente una gran carga con la muerte reciente de su madre y cómo ahora le está tocando llevar una vida de mamá luchona con su hermanito, pero aún así, en el resto de la película no sentimos que haya un desarrollo real con respecto a eso, y de la nada al final hay una especie de redención, muy entre comillas, como si el punto principal de su problema hubiera estado en el trabajo que había conseguido, y creo que su problema se alejaba bastante de esos horizontes. Y de esta mujer, bueno, creo que no hace falta que lo explique. Literalmente se coló por accidente en la historia y no aporta absolutamente nada. Con o sin este personaje, la película se hubiera sentido exactamente igual. No la necesitábamos, no la necesitaba la película, y siento que se incluyó solamente para justificar el segundo arco de trama que hay en la película, a pesar de que el segundo arco de trama real es mucho más interesante. Y creo que ese fue un punto a favor en la película, sobre todo para la audiencia pequeña, ya saben, para no dormirse. A pesar de que la película está en constante movimiento, siempre se agradece que haya momentos refrescantes que no sean solamente humor de pastelazo. Y eso creo yo que es lo que nos ofrece las escenas del aldeano. Desde el momento en el que el aldeano se cuela al mundo real, entendemos que va a haber una segunda trama, o tercera si contamos la de estas dos, ocurriendo al mismo tiempo que la aventura en el mundo de Minecraft. Pero claro, lo que no sospechamos al inicio es que sea una trama completamente de relleno, pero muy divertida, y que mantiene a la película en constante movimiento a pesar de que en la trama principal no estén ocurriendo cosas. Pero reitero, esos momentos son muy pocos, porque la película todo el tiempo se siente en movimiento, es muy dinámica, y creo que es un puntazo que la hayan hecho en live action y no en animación, porque digo, es fácil identificarse con el personaje de Jason Momoa, y creo que ese es un factor clave en el por qué funciona este personaje. Es muy fácil que una gran cantidad de la audiencia, fanáticos del videojuego, que lo comenzaron a jugar siendo niños por allá en el 2010 y que hoy ya son adultos, y al ver esta película, entre todos los recuerdos y toda la nostalgia, y lo digo por mí también, hay momentos en los que llegamos a sentirnos como el personaje de Jason Momoa, como si estuviéramos aferrados a un bonito recuerdo, a una victoria del pasado. Con este videojuego específicamente, viendo la película, solo pude obtener recuerdos y nostalgia de los grandes momentos que pasé jugando al videojuego con mis amigos, y entiendo totalmente lo que tenía encasillado al personaje de Jason Momoa en sus victorias del pasado. Es por eso que cuando logra redimirse al final y logra un negocio exitoso basado en eso que ama, los videojuegos, se siente tan refrescante que sales del cine con una buena sensación en el estómago, cosa que muy probablemente no hubiéramos logrado si fuera una película animada, que la hubiera encasillado a ser netamente dentro del mundo de Minecraft, y hubiera sido mucho pero mucho más difícil encontrar empatía con los personajes, cosa que creo que es lo que ocurre con las otras adaptaciones que hay del videojuego, que se sienten como aventuras que perfectamente podrían ser animadas en otro tipo de formato diferente a los cubos de Minecraft y funcionaría o no de la misma forma.
Ahora quiero hablar un poco del tema de la historia y el guión. Sin duda creo que debía ser sencilla, algo genérica, y por lo tanto el villano principal de esta película se siente como tal, bastante genérico, y sus motivaciones de hecho son absurdas. Definitivamente no se sienta en la mesa de los grandes villanos de las películas de videojuegos, y creo que ese es un aspecto bastante malo, pues hemos visto cómo otros villanos la rompen en la pantalla grande. Y sí, es cierto, el videojuego de Minecraft como tal no tiene un villano, por la misma razón por la que no tiene una historia, porque no se trata de eso, pero aún así puedes hacer con un personaje algo bastante mejor de lo que se hizo con este. Y para los que vieron el doblaje latino, es un asco, y lamento mucho decirlo, un asco el doblaje del General Chungus. Se siente muy fuera de tono, una actuación pésima, y solo logra desestabilizarte, te saca de la película. En el momento en el que oyes la voz de este personaje, solamente miras el por qué estás sentado en el cine viendo esa basura. Todo lo que respecta a los Pigmans estuvo bastante mal, la verdad. Y creo que es el principal problema de todo el guión. Quiere partir de un problema que nace a partir de los Pigmans y su necesidad de invadir el mundo principal de Minecraft. Y para ello utiliza el vehículo de Steve haciendo un Jumanji, pero que al final no tiene gran relevancia. Al final de la película sientes que hay muchas cosas que están puestas porque sí, y situaciones que ocurren por el bien de la trama, o para que ésta avance, y que en realidad son completamente absurdas o innecesarias, como el ejemplo que puse anteriormente del plan de Steve para rescatar a su perrito. Trama en la cual no se explora absolutamente nada a pesar de que están los elementos. Hay una subtrama ocurriendo en la que precisamente se encuentran con el perrito de Steve y se dan cuenta que es el perrito de Steve. Perfectamente pudieron habérselo llevado en el momento en el que Steve estaba a punto de traicionar al Jason Momoa y al niño este, y darnos una película con un momento de redención de Jack Black que hubiera estado magnífico y lo hubiera agradecido muchísimo. Pero preferimos irnos por el camino de matar al personaje de Jason Momoa, luego revivirlo en una batalla final épica con golems como la que hicimos todos alguna vez en el mundo de Minecraft. Maldita sea esta película es muy buena. Y darle un final bastante satisfactorio, pero que cuando te pones a analizar de dónde salió dices, bueno, pudo haber sido mucho mejor el camino. En cuanto a los gráficos que tiene la película, es increíble, se ve magnífico. Creo que conserva toda la esencia del videojuego, haciendo lo que a muchas otras películas live action les cuesta. No se siente irreal y en todo momento hay una armonía entre los elementos vivos y el escenario, los objetos que craftean, las mecánicas, los efectos especiales. Creo que no me puedo quejar en absolutamente nada de lo bien que se ve esta película. Y vaya que se ve mejor que muchas otras películas live action. Ahora, viendo cómo le está yendo a esta película en taquilla y sabiendo que se va a estrenar una segunda parte, que si es necesaria o no, lo hablaremos en otro video, ¿se justifica que exista esta película? Aparte del dinero que se va a sacar de ella, ¿es necesaria esta película de Minecraft? Yo voy a decirles algo, puede que la película no sea perfecta y esté lejos, muy lejos de serlo, pero como adaptación de Minecraft creo que es lo mejor que hemos visto. Y aunque eso no es mucho decir, creo que deja la vara muy alta para que una segunda parte la sobrepase, metiéndole un poco más de empeño a ese guión, a los desarrollos de personajes. Creo que podemos tener aquí una joya y el inicio de una nueva era para Minecraft. Como calificación general a esta película yo le daría un 7 de 10. Como fan de Minecraft yo le daría un 10 de 10. Y se los juro, salí del cine con ganas de sentarme a jugar otra vez, tal vez en las versiones anteriores que eran las de mi generación, pero hey, la película hizo su trabajo. Y a pesar de que los llamados a la nostalgia ya están quedando cada vez más y más en el pasado para Hollywood, creo que esta película los manejó al dedillo. Porque Minecraft no fue solo un juego, fue toda una época en la vida de muchas personas. Y esta peli, con todas sus locuras, la honra bastante bien. No importa si tienes 13 años o 30, todos tenemos un Steve interior que solo quiere craftear en paz. Sobre los easter eggs, voy a estar haciendo un video en el que analizaré una a una cada una de las referencias que hay en la película. Y ya para terminar, quiero invitarlos a que se suscriban y den like si les gustó el video. Eso me ayuda bastante. Compartan con alguien a quien le pueda interesar. Y los voy a dejar con un trocito de Jack Black, que ha cargado con la industria musical desde hace 4 años. Nos vemos.